En la clase pasada veíamos el tema del gasto público y explicábamos que hay tres posibilidades en cuanto a la relación entre lo que ingresa al Estado y lo que sale del Estado en materia de dinero. Podemos tener una situación en la que el dinero que entra al Estado es más voluminoso que lo que sale del Estado, es más cantidad, y en ese caso el Estado recauda más de lo que gasta. Esa situación se llama superávit fiscal. Podemos tener una situación intermedia en la que lo que ingresa es igual a lo que sale. El Estado recauda una cierta cantidad de dinero y gasta la misma cantidad de dinero. A eso le llamamos equilibrio fiscal. Eso es lo ideal. Y también tenemos una situación que lamentablemente en la Argentina es crónica desde hace mucho tiempo, que se llama déficit fiscal, que consiste en que el Estado recauda una cierta cantidad pero gasta más que eso en el transcurso de un año. La pregunta es, ¿qué pasa con esa última situación? Porque esto funciona igual que cualquier economía familiar o cualquier economía de un negocio. Si los gastos son más grandes que los ingresos, en algún momento tenemos algún problema. El Estado, ¿cómo hace para solucionar ese problema donde tiene que gastar más de lo que está recaudando? Las opciones no son muchas. La primera es aumentar los impuestos, cobrar impuestos más caros o cobrarle impuestos a más gente. El problema con eso suele ser que a la gente no le gusta pagar los impuestos, no es una cosa que haga con mucho agrado, entonces la gente obviamente empieza a tener conductas evasivas, trata de no pagar y hay mil maneras de intentar evadir los impuestos. Y puede pasar también que si la presión tributaria, es decir, el interés del Estado por cobrar el dinero de los impuestos es demasiado elevado para lo que realmente la población puede pagar, el punto al que llega es que la gente no paga directamente y se expone a las sanciones que haya que afrontar, pero simplemente deja de pagar porque no puede pagar. Entonces tenemos el efecto contrario al que buscábamos. Pensábamos recaudar más y terminamos recaudando menos porque aquel que estaba pagando hasta cierta cantidad, cuando le dicen te aumentamos ese impuesto, directamente no paga nada. De pagar poco pasa a no pagar nada. Entonces tenemos un problema. La presión tributaria, es decir, la presión que hacemos sobre el contribuyente, puede llegar hasta cierto punto, pero cuando pasamos de ese punto, caemos en una situación en la que no nos pagan los impuestos. Otra manera en la que el Estado puede hacerse de dinero es endeudándose. Hay varios formatos de deuda, hay varias formas por las cuales el Estado toma deuda y se compromete a pagar. A veces son como los préstamos comunes que nosotros podemos ir a sacar a un banco, lo que pasa es que no siempre es fácil obtenerlos. Cuanto más incumplidor es el que va a pedir un préstamo, es más probable que el banco no se lo quiera dar el dinero. Y eso le pasa a la Argentina. La Argentina tiene una larga historia de incumplimiento de sus compromisos, entonces, o por lo menos de incumplimiento en el momento y en el tiempo pactado. Entonces, los organismos de crédito internacionales no son demasiado proclives a darle dinero a la Argentina. En cualquier gobierno, la Argentina siempre ha sido una mala cumplidora de sus compromisos. Por eso es difícil a veces acceder y cuando le prestan a tasas muy altas porque es una operación de mucho riesgo. A eso se le llama el riesgo país, ¿no? ¿Cuánto riesgo hay de que el país no pague la deuda que está contrayendo? El otro mecanismo para endeudarse es emitir bonos, emitir los famosos títulos públicos, bonos de deuda. ¿Qué son los bonos de deuda? Son papeles donde dice, el Estado dice que al que tenga este papel en su poder a una fecha determinada, supongamos estamos en junio de 2020, bueno, supongamos que emitimos un bono a 5 años y ese bono vale $100. ¿Sí? Si usted lo quiere comprar hoy, el Estado se lo vende a $100, con la promesa de que dentro de 5 años usted lo va a presentar ese bono y le van a pagar, póngale, $120. Entonces, bueno, con esa especulación, los compradores de largo plazo, los inversores de largo plazo compran ese bono con la expectativa de cobrarlo dentro de 5 años cuando se haya alcanzado ese precio. En el medio, a veces lo pueden vender, obviamente cuanto más cerca estamos del vencimiento del bono, más cerca estamos de que el precio de ese bono sea el de 120 y no el de 100, ¿no es cierto? Pero también pasa esto, si se corre el riesgo, como está pasando hoy, de que dentro de 5 años la Argentina no esté en condiciones de pagar ese bono,
y pida una extensión de plazo o algo así, ese bono tal vez no valga nada. Entonces, ahí es donde también esos bonos no sirven para mucho porque la gente no los quiere. Cuando no hay ninguna de estas otras dos opciones, ni endeudar más al país, ni cobrar más impuestos, los gobiernos suelen recurrir a otro sistema que es la emisión de dinero. Fabricar dinero para pagar los gastos corrientes, para pagar los sueldos de los empleados públicos, los gastos de los servicios, las obras públicas, bueno, en fin, todo lo que gasta el Estado, ¿cierto? Y ahí llegamos al otro punto. Cuando emitimos dinero, tenemos inflación. Esto es un efecto económico muy conocido. Cuanto más dinero hay en la calle, más caro se pone todos los precios de la economía. Entonces, por eso es que es una herramienta que a veces es necesaria, pero siempre es peligrosa. Y en el otro platillo de la balanza podemos decir, bueno, pero si en vez de buscar recursos para gastar esa plata que queremos, para juntar esa plata que queremos gastar, ¿por qué no achicamos los gastos? ¿Por qué no gastamos menos? Entonces no vamos a necesitar ni aumentar los impuestos, ni endeudarnos, ni emitir moneda. Esto es cierto. El tema es que cada vez que hablamos de bajar el gasto, de gastar menos en el Estado, ¿de qué hablamos? De prestar menos servicios, de tener menos empleados públicos, de tener menos obras públicas, cosas que a la hora de una decisión política ningún político quiere hacer, porque sabe que restan votos. Entonces, ese es el actual dilema de la Argentina y ese es el actual problema que estamos viendo todos los días en las noticias en cuanto a la deuda, el default. El default consistiría en esta declaración de que la Argentina no puede pagar la deuda que tiene vencida, y el gasto público y el achicamiento o no achicamiento del gasto público y la suba o no suba de los impuestos. O, por supuesto, la emisión de la moneda con el riesgo de inflación que se corre en ese caso. En la clase que viene vamos a avanzar ya con temas un poco más precisos y más concretos de esta cuestión del gasto público.